cuando todo se derrumba, lo primero que se quiebra no siempre es el mundo exterior, sino el mundo interior. A veces basta una noticia, una traición, una pérdida, para que el suelo bajo nuestros pies se vuelva desconocido. Las paredes que creíamos firmes se agrietan, las certezas se desmoronan, y de pronto la vida se convierte en un torbellino que arrastra todo a su paso. Y ahí estamos, con el corazón lleno de ruido, intentando entender por qué, intentando volver atrás, pero no se puede. El pasado ya no existe, y el futuro se siente como una sombra que nos observa desde lejos. Entonces, ¿qué nos queda? Solo el instante presente y la forma en que decidimos vivirlo. Marcus Aurelius, el emperador que gobernó Roma en tiempos de guerra, pestes y traiciones, escribió en sus meditaciones mientras el mundo se deshacía a su alrededor. No lo hizo para dejar un libro de sabiduría, sino para recordarse a sí mismo cómo no perder el alma en medio del caos. Él entendía algo que la mayoría olvidamos. No podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos gobernarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia del estoicismo. No se trata de ser fríos, ni de fingir que nada nos afecta. Se trata de mantener la calma incluso cuando la tempestad es inevitable, de aceptar que la vida no siempre cumple nuestras expectativas, pero que siempre nos ofrece la oportunidad de crecer. Quizás hoy te sientes roto, quizás estás atravesando una pérdida que no entiendes o un silencio que pesa más que 1000 palabras. Tal vez todo lo que planeaste se vino abajo y ya no sabes quién eres sin aquello que perdiste. No estás solo. Todos, en algún punto, enfrentamos el derrumbe de nuestras propias murallas. Y en ese derrumbe hay algo que el estoico descubre, que cuando todo se destruye, lo que queda es lo más importante, el carácter. El mundo moderno nos enseña a huir del dolor, a distraernos, a correr. El estoicismo nos enseña lo contrario, a detenernos, respirar y mirar dentro de nosotros mismos. Porque solo ahí, en ese silencio donde nada parece tener sentido, nace la serenidad. Una serenidad que no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que cultivamos dentro. Piensa por un momento, cuando algo sale mal, ¿qué es lo primero que haces? ¿Culpas al destino, a los demás, a ti mismo? El sabio estoico no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia lo cambia todo, porque convierte la tragedia en maestro, el obstáculo en camino, el dolor en transformación. Imagina el mar en medio de una tormenta. Las olas se alzan, el viento ruge, los barcos se tambalean. Pero en lo más profundo, donde la luz no llega, el mar permanece inmóvil. Así es la mente de quien ha aprendido a ser dueño de sí mismo. El caos puede rugir en la superficie, pero en el fondo reina la calma. Y esa calma no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Marcus Aurelius lo escribió de forma simple. No dejes que lo que no puedes controlar te quite el poder sobre ti mismo. Esa frase es más que una lección, es un recordatorio de libertad, porque mientras dependamos de lo externo, del éxito, del reconocimiento, de la aprobación, estaremos encadenados. Solo cuando aprendemos a mantenernos en paz ante la pérdida, ante la crítica, ante la incertidumbre, empezamos a vivir realmente. Ser estoico no significa ser insensible, sino ser invulnerable a lo que no depende de ti. Significa entender que la vida es cambio y que resistirse al cambio solo multiplica el sufrimiento. Significa mirar a la adversidad y decir, haz lo que tengas que hacer, yo también lo haré. Y quizás, en ese momento, te des cuenta de algo profundo, que el mundo no se derrumba para destruirte, sino para revelarte lo que eres capaz de soportar, que cada pérdida te está enseñando a soltar, que cada herida te está preparando para amar de manera más consciente, y que cada final, aunque duela,
contiene el germen de un nuevo comienzo. La filosofía estoica no es una teoría para leer en tiempos de calma, sino una brújula para usar cuando todo se oscurece. No te promete felicidad inmediata, sino fortaleza eterna. No te ofrece consuelo fácil, sino una verdad que libera. No puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes. Así que cuando todo se caiga, cuando los planes fracasen, cuando el amor se rompa, cuando la vida te empuje al borde, recuerda esto: no tienes que ganar, ni tener razón, ni demostrar nada. Solo tienes que mantener tu paz. El universo se moverá a su propio ritmo. Las personas vendrán y se irán. Las certezas se disolverán. Pero si mantienes firme tu mente, si permaneces fiel a tu razón y a tu virtud, nada podrá derrumbarte por completo. Quizás el secreto no está en evitar el caos, sino en convertirte en alguien que puede permanecer en calma dentro de él. Como una roca inmóvil en medio del mar, como el fuego que sigue brillando incluso cuando sopla el viento. Marcus Aurelius no escribió sus pensamientos para los fuertes, sino para los que tiemblan. Para ti, que ahora buscas sentido cuando todo parece perderlo, él te diría: la vida no te hiere, solo te enseña. Y en ese aprendizaje encontrarás la serenidad que ninguna tormenta puede arrebatar. Porque la calma no es la ausencia de problemas, es la presencia de un alma que ha aprendido a no temerlos, y ese será nuestro punto de partida. A partir de aquí, recorreremos juntos 9 principios estoicos que te mostrarán cómo mantenerte sereno cuando todo se derrumba. No para escapar del mundo, sino para vivir en él con sabiduría, con fuerza y con paz. El primer principio del estoicismo, y quizá el más poderoso de todos, es aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Esa simple distinción es la línea que separa la serenidad de la desesperación. Mientras intentemos dominar lo que está fuera de nuestro alcance, la vida será una batalla perdida. Pero en el momento en que dirigimos nuestra energía hacia lo que sí depende de nosotros, nace una libertad que nada ni nadie puede arrebatar. Marcus Aurelius lo expresó con claridad inquebrantable: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de borrar ese juicio ahora mismo. El mundo moderno nos empuja constantemente a creer que la felicidad depende de circunstancias, el trabajo perfecto, el amor correspondido, la salud eterna, la estabilidad económica. Y cuando algo de eso falla, porque siempre falla, sentimos que todo se derrumba. Pero el estoico ve las cosas de otro modo. Entiende que el control total es una ilusión. La vida es imprevisible por naturaleza. El viento cambia, las personas cambian, los planes cambian. La única constante es la manera en que elegimos responder. Imagina a un marinero en medio del mar. No puede controlar las olas ni el viento, pero sí puede ajustar las velas. Eso es el estoicismo en acción. No luchar contra la tormenta, sino gobernar el timón con serenidad. Quien intenta dominar el viento se desgasta. Quien aprende a usarlo, avanza. Cada día enfrentamos situaciones que escapan a nuestro dominio: el tráfico, el comportamiento de los demás, las decisiones ajenas, las pérdidas, el tiempo, la enfermedad, la muerte. Ninguna de esas cosas está bajo nuestro control. Sin embargo, siempre hay algo que sí lo está: nuestra mente, nuestras elecciones, nuestras palabras, nuestras reacciones. Esa es la frontera del poder humano. Lo que perturba al hombre, decía Epicteto, no son las cosas, sino la opinión que tiene sobre ellas. Y es verdad, no es la pérdida lo que duele, sino la resistencia a aceptar que algo se perdió. No es la crítica lo que hiere, sino el deseo de que todos nos comprendan. No es el fracaso lo que destruye,
sino el miedo a parecer débiles. Cada emoción dolorosa que sentimos nace, en el fondo, de querer controlar lo incontrolable. El estoico, en cambio, elige concentrar su energía en aquello que puede moldear su carácter. Mientras el mundo cambia, él cultiva su temple, su virtud, su juicio. No se obsesiona con lo que el destino le arrebata. Se enfoca en lo que puede construir a pesar de ello. Esa es la libertad más alta, la libertad interior. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido la calma por algo que, en realidad, no podías cambiar? Un comentario injusto, un retraso, una traición, una enfermedad. El impulso natural es reaccionar, enfadarse, exigir que el mundo sea justo. Pero el mundo no es justo ni injusto, simplemente es. Y mientras más pronto lo aceptes, más paz encontrarás. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirse. Significa usar tu energía con inteligencia. Significa dejar de golpear las paredes del destino y comenzar a construir dentro de los límites que la vida te da. El estoico no es pasivo, es sabio. No gasta su fuerza en lo imposible, porque sabe que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en quejas. Marcus Aurelius gobernaba un imperio, pero sabía que ni siquiera él podía controlar todo lo que sucedía. Guerras, epidemias, traiciones, la muerte de sus hijos. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, escribía con serenidad: actúa como la roca que las olas golpean sin cesar, pero permanece firme, y a su alrededor el mar se calma. Ser la roca no es no sentir, sino no ceder al pánico. Es mantener la mente estable cuando todo se agita. Es decidir, cada día, que el caos no dictará tus pensamientos. Cuando comprendemos lo que está bajo nuestro control, la vida se simplifica. De pronto, lo externo pierde poder sobre nosotros. Podemos perder dinero, salud o reputación, pero seguimos siendo dueños de nuestra actitud. Y mientras conservemos esa libertad interna, nada esencial se habrá perdido. Piensa en el control como un círculo. Dentro de él están tus decisiones, tus hábitos, tus pensamientos. Fuera de él, todo lo demás. El pasado, el futuro, los demás, la fortuna. El sabio vive dentro de su círculo, no porque ignore el resto, sino porque sabe que fuera de él solo hay niebla. Quien intenta caminar por la niebla se pierde. Quien se mantiene dentro de lo claro, avanza con firmeza. El secreto está en la atención. Cada vez que algo te altere, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Si la respuesta es sí, entonces actúa con rectitud. Así de simple, así de difícil. Porque sí, soltar el control duele. El ego quiere dominarlo todo, las emociones, los demás, el destino, pero ese deseo solo genera ansiedad. El estoicismo es el arte de soltar con dignidad, de reconocer que no todo está en nuestras manos, pero que lo esencial, nuestra mente, nuestra virtud, siempre lo está. Y cuando aprendes a centrarte solo en eso, ocurre algo extraordinario. El ruido se apaga. La vida sigue siendo incierta, pero tú ya no lo eres. El caos continúa, pero tu centro permanece. Ya no necesitas que todo salga bien para estar bien. Esa es la verdadera paz. En tiempos de crisis, los estoicos se repetían a sí mismos una frase: haz lo que puedas, acepta lo que venga. Esa es la síntesis del principio del control. Haz lo que dependa de ti con excelencia, sin distracciones, sin lamentos, y luego deja que el destino haga su parte. No porque confíes en la suerte, sino porque confías en tu fortaleza interior para enfrentarlo todo. Así que la próxima vez que la vida se vuelva incierta, recuerda esto: no necesitas controlar el mundo, solo necesitas dominar tu mente. Todo lo demás es viento, y el viento siempre cambia.
La calma no se encuentra en tener poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. Cuando entiendas eso, descubrirás que la serenidad no es un refugio frágil, sino una fortaleza impenetrable. Y dentro de esa fortaleza hecha de razón, aceptación y coraje, ninguna tormenta podrá hacerte caer. Porque quien se gobierna a sí mismo ya ha conquistado todo lo que realmente importa. Todo en la vida es transitorio. Nada, absolutamente nada, permanece igual. Y sin embargo, pasamos los días aferrándonos a lo que inevitablemente se va. Las personas, las certezas, los momentos, la juventud, incluso las emociones. El tercer principio estoico nos enseña a comprender y aceptar esa verdad, la impermanencia. Marcus Aurelius lo escribió con una lucidez desarmante. Observa cómo todo se disuelve, cómo el tiempo se lo lleva todo como un río que arrastra hojas y nombres. El estoico mira la realidad tal como es, cambiante, efímera, viva, y entiende que el sufrimiento no viene del cambio, sino de la resistencia al cambio. No es la pérdida lo que nos duele, sino la ilusión de que algo podría durar para siempre. Cuando aceptamos la naturaleza pasajera de todas las cosas, empezamos a liberarnos del miedo a perderlas. La vida es como un jardín en primavera, hermosa, pero fugaz. Las flores que hoy admiramos pronto caerán, y su belleza radica precisamente en esa brevedad. El estoico no llora porque las flores mueren, se maravilla de haberlas visto florecer. Y cuando llega el otoño, no se lamenta porque entiende que el ciclo continúa, que la muerte de una estación es el nacimiento de otra. Vivimos rodeados de mensajes que nos invitan a retener, conservar la juventud, acumular, inmortalizar los momentos, mantener las cosas como están, pero el estoicismo nos recuerda una verdad incómoda. Todo cambia, todo pasa, y eso está bien. Nada que pertenece al tiempo puede ser eterno, y pretender que lo sea es luchar contra el flujo natural de la existencia. Piensa en tus propias experiencias. Recuerda algo que en su momento creíste que nunca superarías. Una pérdida, una ruptura, un fracaso. ¿Dónde está ahora ese dolor? Desapareció, o al menos se transformó. El tiempo lo ha pulido hasta hacerlo soportable o incluso valioso. Eso demuestra que la vida se renueva constantemente, aunque a veces lo haga a través del sufrimiento. Marcus Aurelius reflexionaba sobre la brevedad del instante humano. La vida de cada uno es breve y diminuta. Lo que fue antes de ti y lo que vendrá después son océanos infinitos. En medio de ellos solo tienes este momento. Si entendemos eso, cambia nuestra manera de vivir. Dejamos de aferrarnos y empezamos a agradecer. Dejamos de temer la muerte y empezamos a vivir con más presencia. El que acepta la impermanencia ya no busca detener el tiempo, sino saborear cada instante con plenitud. Aceptar la fugacidad no significa resignarse, significa vivir con conciencia. Cuando sabes que algo terminará, lo disfrutas más profundamente. Sabes que ese abrazo puede ser el último, que esa conversación no se repetirá igual, que ese amanecer no volverá idéntico. Y entonces, en lugar de lamentarte por su final, lo contemplas con gratitud. El estoico vive así. No huye del cambio, lo abraza. No maldice el paso del tiempo, lo honra, porque comprende que el movimiento constante del universo no es un enemigo, sino una danza eterna de nacimiento y desaparición. Nada muere realmente, solo se transforma. Piénsalo como el ciclo del agua. Una gota puede evaporarse del mar, volverse nube, caer como lluvia, filtrarse en la tierra, formar un río y volver al océano. En ningún momento desaparece, solo cambia de forma. Así somos nosotros, así es todo lo que amamos. Lo que hoy se va, mañana renace en otra forma, en otro lugar, en otro corazón,
La impermanencia también nos enseña humildad. Nos recuerda que ni nuestros triunfos ni nuestros fracasos definen quiénes somos. Lo que hoy te parece el fin del mundo, mañana será solo un recuerdo. Lo que hoy te eleva, mañana se desvanecerá. Por eso, el sabio no se exalta ni se desespera. Simplemente observa el flujo. Marcus Aurelius lo decía con serenidad. Todo lo que ves cambiará pronto. No hay nada estable, nada que permanezca. Pensar lo contrario es engañarse. Aceptar eso es, paradójicamente, la manera más segura de encontrar paz. Cuando entiendes que el cambio es inevitable, ya no temes que la vida se mueva. Cuando ves que todo lo que nace muere y todo lo que muere da paso a algo nuevo, tu alma deja de resistirse y aprende a fluir. El estoicismo no busca eliminar la emoción, sino depurarla. Cuando ves la impermanencia con ojos de sabiduría, el amor se vuelve más puro, la alegría más profunda y el dolor más noble. Porque sabes que nada te pertenece, ni siquiera los momentos más bellos. Y eso, lejos de ser triste, te libera. Te enseña a amar sin poseer, a disfrutar sin miedo, a despedirte sin odio. Los estoicos practicaban la contemplación de la fugacidad como ejercicio diario. Por la mañana, recordaban que el día podía ser el último. Por la noche, agradecían haber vivido una jornada más. No lo hacían con pesimismo, sino con gratitud. Porque al aceptar la finitud, cada respiración se vuelve un milagro, cada gesto una oportunidad. Imagina vivir así, sin apego, sin prisa, sin miedo a perder. Imagina poder mirar tu vida como una película hermosa que sabes que tendrá un final, pero aún así disfrutas cada escena. Esa es la serenidad del estoico. No busca detener el tiempo, sino estar completamente presente en él. Cuando todo cambia y todo cambia, hay dos caminos: resistir o fluir. Resistir es sufrir. Fluir es crecer. Y quien fluye no lo hace por debilidad, sino por sabiduría. Porque entiende que no puede detener el amanecer ni impedir el ocaso, pero puede caminar con dignidad entre ambos. Así, cuando alguien se va, el estoico no maldice al destino, agradece el tiempo compartido. Cuando algo termina, no se aferra, se inclina con respeto y sigue su camino. Y cuando el mundo le arrebata lo que amaba, recuerda que nada realmente se pierde, porque todo forma parte del mismo ciclo del universo. El mundo se mueve, y nosotros con él. Aferrarse al pasado es como tratar de atrapar el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Pero si la dejas fluir, te refresca. Así es la vida. Un río que no pide ser contenido, solo contemplado. Aceptar la impermanencia no es rendirse ante la realidad, sino reconciliarse con ella. Es comprender que cada comienzo lleva en sí el germen de un final, y cada final la promesa de un nuevo comienzo. Y cuando logras vivir con esa conciencia, la calma llega sola, silenciosa, como una brisa que ya no teme el paso del tiempo. Porque quien acepta el cambio no pierde nada, lo comprende todo. El cuarto principio estoico nos invita a mirar dentro de nosotros y aprender el arte más difícil de todos: separarnos de nuestras emociones sin reprimirlas. No se trata de negar lo que sentimos, ni de fingir serenidad cuando el alma tiembla, sino de reconocer que no somos nuestras emociones. Las emociones pasan, como pasan las nubes sobre el cielo. El cielo permanece, las nubes cambian, y nosotros somos ese cielo. Marcus Aurelius lo escribió con una claridad luminosa. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si dejamos que las emociones pasajeras gobiernen nuestra mente, nuestra vida entera cambia de color. Un momento de ira puede nublar un día entero. Un pensamiento de miedo puede paralizar una década. El sabio no busca eliminar la emoción, sino observarla con distancia, comprenderla
y dejarla pasar sin que destruya su paz. Vivimos en una época que glorifica la reacción inmediata. Todo es rápido, impulsivo, emocional. Respondemos antes de pensar, opinamos antes de escuchar, juzgamos antes de entender. Y en esa prisa emocional perdemos lo más valioso, el control sobre nosotros mismos. El estoico, en cambio, cultiva el silencio entre el estímulo y la respuesta, ese breve instante donde nace la libertad. Imagina una llama encendida. Si soplas sobre ella con furia, se apaga o se descontrola. Pero si la observas, si aprendes a regular el aire, la llama se mantiene firme, constante, útil. Así es el dominio de las emociones. No se apagan, se dirigen. Los estoicos sabían que no podemos evitar sentir. El miedo, la tristeza, la ira, la frustración, todas son reacciones naturales. Pero lo que sí podemos evitar es convertirnos en esas emociones. Podemos sentir la ira sin ser ira. Podemos sentir el miedo sin vivir dominados por él. La diferencia entre ambos estados es la conciencia. Y la conciencia se cultiva con práctica. Marcus Aurelius practicaba la reflexión diaria. Cada noche escribía lo que había sentido, cómo había reaccionado y qué podía mejorar. No para juzgarse, sino para entenderse. Sabía que cada emoción es un mensajero. Trae una lección, un recordatorio, una señal, pero solo quien la observa con calma puede escuchar lo que tiene que decir. Piénsalo así. Cuando estás dentro de una tormenta, todo es ruido, viento y confusión. Pero si la miras desde lejos, desde la cima de una montaña, puedes ver su forma, su dirección, su duración. No puedes detenerla, pero puedes entenderla. Esa distancia interior es la esencia del equilibrio estoico. Una mente entrenada no es una mente fría, es una mente clara. La claridad es lo contrario del impulso. Y solo quien ve con claridad puede actuar con justicia, hablar con serenidad y decidir con sabiduría. El estoico no reprime, canaliza, no se deja arrastrar por la corriente, aprende a nadar en ella. Los griegos llamaban a esa práctica apacea, que no significa no sentir, sino no ser esclavo de las pasiones. Porque cuando la ira domina, perdemos la razón. Cuando el miedo gobierna, perdemos la libertad. Ser libre es poder sentirlo todo sin que nada te posea. Pensemos en la ira, por ejemplo. Nace del deseo de que el mundo sea distinto a como es. Queremos que los demás nos comprendan, que la vida nos obedezca, que el destino sea justo. Y cuando eso no ocurre, reaccionamos con furia. Pero la furia no cambia los hechos, solo nos daña a nosotros mismos. El estoico lo sabe, y en lugar de gritar, respira. En lugar de maldecir, comprende. Porque sabe que la serenidad tiene más poder que cualquier explosión de rabia. La tristeza, por su parte, es el eco de la pérdida. Y perder es inevitable. Pero si te hundes en la tristeza, olvidas que lo perdido no te definía. El estoico siente el dolor, pero no se aferra a él. Lo mira, lo honra, lo deja ir. Así, el dolor se convierte en un puente hacia la comprensión, no en una prisión. Incluso el miedo, esa sombra constante en la vida humana, puede ser maestro si lo miras de frente. Marcus Aurelius decía, no temas por lo que podría suceder mañana. El mismo poder que hoy te da fuerza, te la dará también entonces. El miedo anticipa un futuro que aún no existe. Y cuando vivimos anticipando, dejamos de vivir el presente. El estoico vuelve al ahora, porque el ahora siempre es soportable. Lo insoportable es imaginar lo que aún no ha pasado. El control emocional no es un don reservado a los sabios antiguos. Es una práctica, un entrenamiento. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que decides responder con calma, estás labrando tu carácter.
Cada respiración consciente es un ladrillo en la muralla de tu serenidad. Y es que la calma no llega por casualidad. Se construye con disciplina, con observación, con humildad. Cuando aprendes a detenerte un segundo antes de hablar, antes de juzgar, antes de rendirte, ese segundo se convierte en tu refugio. Ahí, en ese espacio diminuto entre el impulso y la acción, habita tu libertad interior. El mundo exterior siempre será caótico, imprevisible, injusto, pero el mundo interior puede ser un santuario si aprendes a cuidarlo. El estoico no busca escapar del ruido, sino mantener el silencio dentro de sí, incluso cuando el ruido es ensordecedor. Y ese silencio no es vacío, es poder, claridad, equilibrio. Recuerda esto, no puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes decidir qué haces con lo que sientes. La emoción es una chispa. Tú eliges si enciende una llama o un incendio. El sabio elige el fuego que calienta, no el que destruye. A medida que aprendas a separarte de tus emociones, descubrirás una nueva forma de vivir. No como un autómata sin sentimientos, sino como un ser humano dueño de sí mismo. Verás cómo la vida sigue teniendo altos y bajos, pero ya no te arrastra con tanta fuerza, porque tú ya no estás dentro del torbellino, lo observas desde su centro, donde reina la quietud. Y en ese centro entenderás algo esencial, que tus emociones son parte de ti, pero no tu totalidad, que puedes sentir la tormenta sin convertirte en ella, que puedes llorar sin perder la dignidad, temblar sin perder la dirección, amar sin perderte a ti mismo. Esa es la verdadera fortaleza del espíritu, la que no necesita gritar para ser oída, ni endurecerse para resistir, la que fluye sin romperse, observa sin juzgar, siente sin esclavizarse. Cuando llegues a dominar este principio, descubrirás que nada externo puede perturbarte si dentro de ti hay claridad. Porque el alma, cuando aprende a observar en silencio, se vuelve invencible, y en esa invencibilidad tranquila, sin orgullo ni soberbia, habita la paz que todos buscamos. La paz de quien, al mirar dentro de sí, ya no teme lo que siente, porque ha comprendido, al fin, que la emoción es pasajera, pero la serenidad es eterna. Hay un principio central en la filosofía estoica que separa al sabio del común de los hombres, la aceptación del destino, o como los antiguos llamaban, amor fati, el amor al destino. No se trata solo de soportar lo que ocurre, sino de amarlo, de mirar la vida con la serenidad de quien comprende que todo lo que sucede tiene un propósito, incluso aquello que duele, incluso lo que parece injusto o absurdo. Marcus Aurelius lo expresó con una lucidez inquebrantable. Ama solo lo que sucede, lo que fue tejido para ti. Nada es más apropiado. Estas palabras no son un simple consuelo, son una invitación a ver el universo como una totalidad coherente, donde cada hilo del tapiz, también el más oscuro, cumple su función en la obra completa. El estoico sabe que no controla los hechos, solo su actitud ante ellos. Por eso, no lucha contra el río del destino. Aprende a nadar en su corriente, confiando en que cada giro, cada remolino, lo lleva a donde debe ir. El error de resistirse. La mayoría de las personas viven en guerra con la realidad. Se quejan de lo que fue, temen lo que será y rechazan lo que es. Pero esa resistencia solo genera sufrimiento, porque luchar contra lo inevitable es como intentar detener el viento con las manos. Desgasta, frustra y, al final, resulta inútil. Aceptar no significa rendirse. Aceptar es comprender. Es reconocer que, aunque no podamos controlar las circunstancias, sí podemos controlar nuestra respuesta. Y ahí precisamente reside nuestra libertad más profunda. Epicteto,
Otro sabio estoico lo resumió con genial sencillez. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre ello. Cuando dejamos de desear que las cosas sean diferentes, algo mágico ocurre, la mente se aquieta. Dejamos de sufrir por lo que no depende de nosotros y comenzamos a vivir plenamente lo que sí depende. Porque la verdadera calma no nace de un mundo perfecto, sino de una mente reconciliada con la imperfección. La belleza de lo inevitable piensa en el ciclo del día y la noche. Nadie se enfada cuando cae el sol, ni se lamenta cuando llega el amanecer. Sabemos que ambos forman parte del equilibrio natural. Del mismo modo, la vida alterna la luz y la sombra, la alegría y el dolor, el comienzo y el fin. Solo nuestra mente, acostumbrada al control, se revela ante ese flujo. El estoico ve en cada evento una oportunidad para fortalecer su carácter. Una pérdida se convierte en lección, una dificultad en entrenamiento, un fracaso en el camino hacia la sabiduría. Nada es malo por sí mismo, solo lo es la interpretación que hacemos de ello. El sabio no dice, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me pasa esto? Y en esa simple diferencia de pregunta se esconde la madurez espiritual, la aceptación activa. Aceptar el destino no significa quedarse inmóvil. Significa actuar en armonía con lo que la vida presenta, sin resentimiento. Es trabajar con el viento, no contra él. Cuando la vida te cierra una puerta, no maldigas el golpe. Busca la ventana que se abre en silencio. Marcus Aurelius escribía en su diario: si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Aceptar es un acto de poder. Pocos comprenden esto. Creen que aceptar es debilidad, cuando en realidad es el gesto supremo de fortaleza. Solo el que confía profundamente en sí mismo y en el orden del universo puede decir: que venga lo que tenga que venir, yo estaré en paz. La prueba del destino. Todos enfrentamos momentos en que la vida parece injusta. Cuando muere un ser querido, cuando un sueño se desmorona, cuando la salud o la fortuna nos abandonan. Es fácil aceptar el destino cuando sonríe. Lo difícil es amarlo cuando hiere. Pero es ahí donde se forja el carácter. El estoico se prueba a sí mismo en la adversidad, no porque busque el sufrimiento, sino porque entiende que cada desafío revela su verdadera naturaleza. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba al alma, y quien aprende a decir sí, incluso en el dolor, descubre una libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. El destino no es enemigo, es maestro. Nos enseña desapego, paciencia, humildad. Nos muestra que lo que creíamos esencial era solo temporal, y que lo que realmente importa, la virtud, la serenidad, la sabiduría, nunca puede perderse. Amar el destino. Amor fati no es resignación, es una forma elevada de amor. Es mirar la vida entera con sus giros, sus heridas, sus milagros y sus pérdidas, y decir: sí, esto también es parte de mí. El estoico ama incluso lo que no entiende, porque confía en que el universo tiene un orden que escapa a la mirada limitada del hombre. Como el marinero que confía en las corrientes invisibles del mar, el sabio confía en la inteligencia del cosmos. Sabe que el viento que hoy parece adverso puede, mañana, llevarlo a un puerto inesperado. El amor al destino transforma la mente. Donde antes había queja, aparece gratitud. Donde había miedo, aparece confianza. Donde había resistencia, aparece paz. Y entonces uno deja de sobrevivir y empieza, por fin, a vivir. El poder de decir sí. Decir sí al destino no es conformismo, es sabiduría. Es el reconocimiento de que la vida no se equivoca. Cada pérdida te purifica,
Cada retraso te prepara, cada obstáculo te enseña. Nada ocurre fuera del lugar que le corresponde. Marcus Aurelius lo comprendió al final de su vida, cuando la peste asolaba Roma y la muerte lo rodeaba. Lo que sucede es lo que debía suceder. Si no fuera así, no sucedería. Aceptar esa verdad no es fácil, pero una vez que la haces tuya, la vida cambia. Dejas de luchar contra el río, empiezas a fluir con él. Y en ese fluir descubres algo que ninguna victoria externa puede darte: la serenidad interior. Porque al final, el destino no es lo que te pasa, sino cómo eliges vivirlo. Y cuando aprendes a amarlo, a mirar incluso la tragedia con ojos de comprensión, el universo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un maestro silencioso. Ahí, en ese punto exacto donde ya no preguntas ¿por qué?, sino que simplemente dices «gracias», empieza la verdadera libertad estoica. Y esa libertad no depende del mundo, sino del alma que ha aprendido a aceptar su destino con calma y a amarlo como un acto de sabiduría y de amor hacia la vida misma. Hay una frase de Marcus Aurelius que resume toda la esencia del estoicismo: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esa afirmación, tan simple y tan profunda, encierra un poder inmenso, porque si nuestros pensamientos dan forma a nuestra realidad, entonces aprender a gobernarlos es aprender a gobernar la vida misma. Vivimos, muchas veces, como prisioneros de nuestra mente. Nos repetimos historias de miedo, de duda, de derrota, hasta que las creemos. Nos llenamos de suposiciones y juicios que nublan nuestra visión. Y así, sin darnos cuenta, construimos una cárcel invisible, hecha de pensamientos que no cuestionamos. El sabio estoico entiende que la mente es como un jardín. Si la descuidas, crecerán malas hierbas, resentimiento, preocupación, autocompasión, pero si la cultivas con disciplina, florecerán la claridad, la paz y la fortaleza interior. El pensamiento correcto no surge por azar, se entrena. El poder de la mente vigilante, los estoicos practicaban una forma de atención constante. Observaban lo que pasaba por su mente como quien observa el flujo de un río. Veían cada pensamiento llegar, lo reconocían y decidían si dejarlo pasar o invitarlo a quedarse. Esa vigilancia mental era su escudo frente al caos del mundo, porque lo que no vigilas te domina. Si no eliges tus pensamientos, otros lo harán por ti. El miedo, la costumbre, la opinión ajena, el pasado. Por eso el sabio vive despierto. No deja que su mente sea un campo de batalla entre deseos y temores. La convierte en un templo donde solo entra lo que merece estar. Cada mañana, Marcus Aurelius se recordaba a sí mismo: hoy encontrarás a personas egoístas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas y groseras. Pero no te perturbarán porque sabes que son así por ignorancia del bien y del mal. No era una queja, era una preparación mental, una forma de entrenar su pensamiento antes de enfrentarse al día. Porque el que domina sus pensamientos, domina sus reacciones. Y quien domina sus reacciones es libre. La mente como espejo. Imagina tu mente como un espejo de agua. Cuando está agitada, distorsiona todo lo que refleja. Pero cuando está quieta, refleja la realidad tal cual es. Así ocurre con los pensamientos. Si los dejas moverse sin control, nunca verás las cosas con claridad. La calma no se impone desde fuera, se cultiva dentro. Y el primer paso es aprender a no identificarse con cada pensamiento que surge. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Esa distancia interior te da poder, porque cuando aprendes a mirar tu mente sin juzgarla, dejas de ser esclavo de ella. La limpieza del alma. Los estoicos hablaban del higiene del alma.
Así como el cuerpo necesita limpieza diaria, la mente también. Cada día acumulamos preocupaciones, comparaciones, pensamientos inútiles, y si no los limpiamos, se pudren dentro de nosotros, robándonos la serenidad. Por eso, el sabio dedica tiempo al silencio, a la reflexión, a la escritura. Marcus Aurelius escribía sus meditaciones no para el mundo, sino para sí mismo. Era su forma de ordenar el caos interior, de examinar cada pensamiento y preguntarse, ¿depende esto de mí? ¿Es justo, útil, necesario? ¿Me acerca o me aleja de la virtud? Esa práctica, constante y humilde, transformaba su mente en una fortaleza. Y toda fortaleza empieza por la claridad. La trampa del pensamiento negativo. La mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo. Recordamos las ofensas más que las bendiciones, las pérdidas más que las ganancias. Pero el estoico sabe que la percepción crea la realidad. Si buscas lo malo, lo encontrarás en todas partes. Si eliges ver lo bueno, incluso el dolor se vuelve enseñanza. Epicteto decía, cuando algo te perturba, recuerda que no es la cosa en sí la que te altera, sino tu juicio sobre ella. No es la lluvia la que te irrita, sino tu idea de que no debería llover hoy. No es la crítica la que te hiere, sino tu deseo de ser aprobado por todos. Cuando cambias el juicio, cambia la emoción. Y al cambiar la emoción, cambia tu experiencia entera. Por eso, dominar los pensamientos no es un acto de represión, sino de purificación. Es elegir conscientemente qué tipo de ideas quieres que den forma a tu alma, porque cada pensamiento deja una huella, y con el tiempo, esas huellas se convierten en tu carácter. El ejercicio del control interior. Practica esto. Cada vez que algo te perturbe, detente un momento y pregúntate, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Ese sencillo hábito tiene el poder de transformar tu vida, porque cuando separas lo que puedes controlar de lo que no, dejas de gastar energía en lo imposible. Y entonces la mente se aligera, como un barco que arroja lastre para navegar mejor. El sabio vive con la mente despejada. No carga pensamientos ajenos, ni revuelve el pasado, ni teme el futuro. Su atención está en el presente, en lo que puede hacer aquí y ahora. Y esa simplicidad mental es la raíz de su paz. La disciplina del pensamiento. Dominar los pensamientos no es algo que se logre una vez y para siempre. Es una disciplina diaria, como el entrenamiento de un guerrero. Cada pensamiento negativo que corriges es una victoria. Cada impulso que observas, sin dejarte arrastrar, una conquista. Con el tiempo, la mente se vuelve dócil, como un caballo que antes se desbocaba. Y cuando tu mente obedece a la razón y no al miedo, la vida entera cambia de dirección. Ya no eres un espectador pasivo de tus emociones o tus preocupaciones. Eres el capitán que dirige su barco con firmeza, incluso en medio de la tormenta. El silencio interior. Hay un momento en que el pensamiento cesa, no porque desaparezca, sino porque ya no domina. Entonces surge el silencio interior, ese espacio de calma donde todo se ve con claridad. El sabio busca ese silencio, no en los monasterios ni en las montañas, sino dentro de sí mismo. Porque solo en el silencio la mente puede escuchar la voz de la razón. Ahí, en esa quietud, uno comprende que no necesita controlar el mundo, solo necesita ordenar su pensamiento. Porque cuando la mente está en paz, el mundo entero se vuelve más claro, más simple, más soportable. Y comprender eso es alcanzar una de las mayores victorias humanas, la de saber que la serenidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo piensas. Así, el estoico camina entre el caos con una mente que no se agita. Piensa con precisión,
actúa con justicia y vive con calma, porque ha aprendido la lección más importante de todas, que dominar los pensamientos es dominar el destino y que una mente disciplinada es el mayor de todos los bienes. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando el mundo parece girar sin dirección, cuando la injusticia y la mentira dominan el ruido de la vida, hay una sola guía que nunca falla: la virtud. Para los estoicos, la virtud no era una palabra abstracta o una idea moral vacía. Era el centro mismo de la existencia, el único bien verdadero, porque todo lo demás, la riqueza, la fama, el poder, la salud, depende del azar. Pero la virtud depende solo de ti. Marcus Aurelius lo escribió con serenidad inquebrantable. El hombre bueno no se preocupa por lo que otros piensan de él, sino por ser bueno en verdad. La virtud, entonces, no se mide en palabras, sino en actos. Y es precisamente en los momentos difíciles donde se revela quién somos realmente. Cuando la vida es fácil, cualquiera puede parecer sabio, paciente o justo, pero cuando todo se rompe, solo el que ha cultivado la virtud conserva su centro. Las 4 columnas de la virtud estoica. Los estoicos definieron 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y valentía. 4 pilares sobre los cuales se sostiene el alma serena. 4 luces que guían el camino en medio de la oscuridad. 1. Sabiduría: ver el mundo tal como es. La sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en discernir lo esencial. Ver la realidad sin adornos, sin ilusiones, sin juicios precipitados. El sabio no se engaña a sí mismo con esperanzas vacías ni con temores imaginarios. Sabe que las cosas son como son y las acepta sin dramatismo. Epicteto decía: no desees que las cosas ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida será tranquila. La sabiduría es la calma que surge del entendimiento. No busca controlar el mundo, sino comprenderlo. Y en esa comprensión encuentra la paz que los ignorantes pierden. 2. Justicia: actuar según la razón y el bien común. La justicia, para los estoicos, no se trataba solo de leyes, sino de integridad. Era el compromiso profundo de actuar de acuerdo con la naturaleza racional y social del ser humano. Significaba vivir no solo para uno mismo, sino en armonía con los demás. Marcus Aurelius escribió: lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. En tiempos de egoísmo y desconfianza, la justicia es un acto de resistencia moral. El hombre virtuoso no busca recompensas ni aprobación. Actúa bien porque sabe que lo correcto tiene valor por sí mismo. Y esa coherencia interior es lo que le da una fuerza que nada externo puede destruir. 3. Templanza: dominar los deseos y los impulsos. En un mundo que nos enseña a desear sin límite, la templanza es una forma de libertad. Ser templado no es ser frío, sino ser dueño de uno mismo. Es comer cuando se tiene hambre, no cuando se está ansioso. Hablar cuando se tiene algo que decir, no cuando el silencio sería más sabio. El sabio estoico disfruta de lo que tiene sin depender de ello. No teme perder, porque no se posee a través de lo que se tiene, sino a través de lo que se es. La templanza enseña que la abundancia verdadera nace del autocontrol, no de la acumulación. 4. Valentía: permanecer firme ante el miedo. No hay virtud sin valentía, porque toda virtud requiere enfrentarse a algo, al dolor, a la injusticia, a la pérdida, al propio ego. La valentía estoica no es gritar frente al peligro, sino mantener la serenidad cuando el miedo te susurra al oído. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos sean como deseas, desea que sean como son, y serás invencible. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien no se deja gobernar por él.
Sabe que la vida no garantiza seguridad, pero sí ofrece sentido si uno actúa con dignidad. La virtud frente al caos, cuando todo parece perder sentido, la virtud se convierte en tu brújula interior. Te recuerda quién eres, incluso cuando el mundo te empuja a olvidar, porque el caos exterior no puede destruir al que se guía por principios firmes. Pensemos en un árbol en medio de la tormenta. El viento lo sacude, las ramas se doblan, pero las raíces, si son profundas, lo mantienen firme. Así es el alma virtuosa. Puede tambalear, pero no cae. Sus raíces son sus valores, su propósito, su compromiso con el bien. La virtud no te promete una vida sin dolor, pero sí una vida sin confusión. Porque el que vive con virtud sabe qué hacer, incluso cuando no sabe qué pasará. Y esa certeza interior es más fuerte que cualquier certeza externa. La coherencia como fortaleza. El mundo está lleno de voces que cambian según el interés del día, pero el hombre virtuoso no cambia su brújula por conveniencia. Es el mismo en la soledad que en la multitud, en la victoria que en la derrota. Su coherencia es su escudo. Marcus Aurelius decía: si te mantienes en tu propósito, sin desviarte, sin dejarte dominar por la ira o el placer, vivirás como un dios entre los hombres. Ser coherente con uno mismo no es fácil. Requiere disciplina, sacrificio y una honestidad brutal ante el propio corazón. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad, la libertad de no traicionarse nunca. El alma invencible. Cuando cultivas la virtud, descubres algo asombroso, que nada externo puede dañarte realmente. Te pueden quitar tus bienes, tu salud, tu reputación, pero no tu carácter. Y mientras conserves tu carácter, sigues siendo invencible. Esa es la gran paradoja del estoicismo. La fortaleza más grande no está en resistir el mundo, sino en ser fiel a tu naturaleza más alta. El hombre virtuoso no necesita aplausos ni recompensas. Su recompensa es vivir en paz consigo mismo. Conclusión. La virtud como camino. En los tiempos de decadencia, la virtud parece anticuada, pero precisamente por eso es más necesaria que nunca, porque donde falta virtud, sobra ruido, y donde hay virtud, incluso el silencio tiene sentido. Ser virtuoso hoy es un acto de rebeldía. Es elegir la claridad frente a la confusión, la bondad frente al cinismo, la disciplina frente al deseo. Es caminar con paso firme en un mundo que tropieza constantemente. El estoico no busca ser perfecto, sino ser mejor cada día, y en ese esfuerzo constante encuentra la paz, porque quien vive según la virtud no teme al destino, no se doblega ante el dolor y no se pierde en el ruido del mundo. Así, cuando el caos vuelva, porque siempre vuelve, tendrás una brújula que no falla, una llama que no se apaga y un alma que incluso entre ruinas seguirá en pie. Esa es la fuerza de la virtud. No cambiar el mundo exterior, sino convertirte tú mismo en un faro de serenidad en medio de la tormenta. La vida es movimiento, flujo, transformación. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que amas, está en constante cambio. Marcus Aurelius lo escribió con la serenidad de quien ha comprendido la esencia del universo. El cambio no es una desgracia para la naturaleza, solo es parte de su orden. Aceptar el cambio no es resignarse, es entender que resistirse a lo inevitable es una forma de sufrimiento autoinfligido. Cuando todo parece desmoronarse, la mente del sabio no se aferra, observa, respira y deja fluir. Imagina un río. Sus aguas no dejan de moverse, nunca son las mismas, pero el río sigue siendo río. Así también somos nosotros, un conjunto de pensamientos, emociones y momentos que cambian a cada instante. Aferrarte a lo que ya pasó, a lo que ya no es
Es como intentar detener la corriente con las manos. Solo terminas agotado, frustrado, vacío. El estoico entiende que la naturaleza está en un constante devenir, que nada permanece igual, que incluso las pérdidas, los finales y los duelos forman parte de un ciclo más grande de transformación. Lo que hoy duele, mañana enseña. Lo que hoy muere, da lugar a algo nuevo. Por eso, aceptar el cambio no es rendirse, sino alinearse con el orden natural del cosmos. Piensa en cómo la naturaleza abraza el cambio sin quejarse. Los árboles pierden sus hojas en otoño sin miedo. El mar acepta la marea sin resistencia. El sol se pone cada día sin angustia. La sabiduría está en vivir con esa misma fluidez, en comprender que todo lo que llega, llega por una razón, y todo lo que se va, también cumple su función. Cuando la vida te arrebata algo que creías eterno, una relación, un trabajo, una etapa, una persona, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento nace de la resistencia mental, de la insistencia en que las cosas deberían ser distintas. El sabio no busca que la realidad se adapte a su deseo, él adapta su mente a la realidad. No se trata de frialdad, sino de lucidez. La mente que acepta el cambio con serenidad encuentra la paz incluso en medio del caos. Recuerda que lo que hoy parece el fin puede ser, en realidad, el inicio de algo más grande. Marcus Aurelius decía, la destrucción es solo otra forma de creación. Cada vez que algo se derrumba en tu vida, también se abre un espacio para lo nuevo. Cada pérdida puede ser el terreno fértil de una renovación interior. En la filosofía estoica, el cambio no es enemigo, sino maestro. Nos enseña la humildad de reconocer que no controlamos el universo, solo nuestra actitud frente a él. Nos enseña el valor de adaptarnos, la virtud de la flexibilidad y la sabiduría de no temer al paso del tiempo. Porque el cambio no es el fin de la estabilidad, es su condición. Nada puede mantenerse sin transformarse. Incluso tú, mientras escuchas esto, ya eres distinto de quien eras un minuto atrás. El estoicismo nos recuerda que la permanencia absoluta es una ilusión, y aferrarse a ella solo nos causa dolor. La verdadera fortaleza está en fluir con la corriente sin perder el equilibrio interior. Cuando comprendes esto, te liberas. Ya no temes al futuro, porque sabes que lo desconocido no es una amenaza, sino una continuación natural de la existencia. Practica entonces el arte de soltar, no con desdén, sino con gratitud. Agradece lo que fue, aprende de ello y suéltalo. Cada vez que dejas ir algo, te acercas más a tu esencia, porque en el fondo no eres lo que posees, ni lo que pierdes, sino la conciencia que permanece detrás de todo cambio. En los momentos difíciles, repite para ti, esto también pasará, no como un consuelo vacío, sino como una verdad profunda. Todo fluye, todo cambia, todo tiene su ciclo. Lo que hoy es caos, mañana será claridad. Lo que hoy te duele, mañana será una enseñanza. Vivir con aceptación no significa no actuar, significa actuar sin apego. Haz lo que debas hacer, con rectitud y propósito, pero sin exigir que el resultado sea como deseas. Como decía Epicteto, haz lo mejor que puedas con lo que depende de ti y acepta lo que no depende. Ese equilibrio entre acción y aceptación es la verdadera libertad del alma. El cambio es el recordatorio constante de que estás vivo, es el pulso del universo manifestándose en ti. Y si aprendes a abrazarlo, incluso cuando duele, descubrirás que la paz no está en controlar las olas, sino en aprender a surfearlas. Así que, cuando todo cambie, cuando el suelo bajo tus pies se desmorone, no te resistas. Respira, observa,
agradece y recuerda, tú también eres parte de ese movimiento eterno. La calma llega cuando entiendes que la naturaleza nunca se equivoca, que todo lo que sucede tiene un lugar en el orden perfecto del universo, que, como decía el emperador filósofo, el cambio es el placer de la naturaleza. Aceptar el cambio, entonces, no es perder el control, es reconciliarte con la vida misma, porque solo quien acepta el flujo del mundo puede encontrar la paz en medio del torbellino. Y esa paz, esa serenidad profunda que no depende de nada exterior, es el regalo más grande que puede recibir el espíritu humano. En un mundo donde las máscaras son moneda corriente, donde la gente vive más para ser vista que para ser, el pensamiento estoico se alza como un faro que recuerda una verdad olvidada. La virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás, el dinero, la fama, la belleza, la aprobación, son sombras pasajeras, ecos que se desvanecen en el silencio del tiempo. Marcus Aurelius, que lo tenía todo, lo comprendió mejor que nadie. En sus meditaciones escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Esa frase encierra la esencia del estoicismo, la acción virtuosa como camino hacia la paz interior. No se trata de parecer sabio, fuerte o justo, se trata de serlo, incluso cuando nadie te mira, porque la virtud no necesita testigos. Su recompensa está en sí misma. Ser justo, honesto, valiente o compasivo no debería depender de si el mundo te aplaude o te ignora. La virtud no se negocia con la opinión ajena, se cultiva en silencio, como una raíz profunda que sostiene el árbol incluso en la tormenta. Hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad obsesionada con la apariencia. Las redes sociales convierten la vida en un escaparate donde cada gesto busca aprobación, pero el sabio no busca brillar ante los demás, busca iluminarse a sí mismo. Sabe que la autenticidad tiene un valor más duradero que cualquier aplauso. Epicteto decía: si quieres ser bueno, sélo en secreto, no porque la virtud deba ocultarse, sino porque su pureza se contamina cuando se hace por vanidad. La verdadera fuerza está en actuar bien sin esperar recompensa, en mantener la rectitud incluso cuando nadie observa. Vivir con virtud significa alinear tus acciones con tus principios, no con tus impulsos, ni con tus miedos, ni con las modas del momento. Significa preguntarte, ante cada decisión: ¿esto me acerca a mi mejor versión o me aleja de ella? Y actuar en consecuencia, aunque duela, aunque pierdas algo en el proceso, porque nada que se gana traicionando el alma merece conservarse. Los estoicos enseñaban que la virtud es el único bien bajo nuestro control. Todo lo demás depende del azar. Puedes perder tu fortuna, tu salud o tu reputación en un instante, pero tu integridad, si la cuidas, es invulnerable. Es tu verdadera riqueza. Por eso, cuando el mundo se derrumba, la persona virtuosa no se hunde, se mantiene firme como una roca en medio del oleaje. Su paz no proviene de las circunstancias, sino de su coherencia interior. La virtud, en su esencia, no es algo abstracto, es acción concreta. Es la paciencia cuando alguien te ofende, la compasión cuando el otro sufre, la humildad cuando triunfas, el coraje cuando el miedo te paraliza. Es hacer lo correcto, no lo fácil. Es mantener la palabra, aunque nadie te lo exija. Es perdonar, aunque podrías vengarte. Es callar, cuando el silencio vale más que la victoria. Y es en esos momentos, los pequeños, los invisibles, donde se forja el carácter de una persona. No en los discursos, sino en los actos cotidianos que revelan quién eres realmente. Marcus Aurelius decía: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Esa es la pureza de la virtud, no responder al mal con más mal.
no permitir que la oscuridad del otro apague tu luz. El sabio no reacciona desde el ego, sino desde la conciencia. Sabe que cada gesto deja una huella en el alma y elige siempre la senda más noble, aunque sea la más difícil. Ser virtuoso no significa ser perfecto. Significa estar en constante esfuerzo por mejorar, por dominar tus pasiones, por actuar de acuerdo con la razón y la justicia. Cada día ofrece 1000 oportunidades para practicar la virtud, en el tráfico, en el trabajo, en la familia, incluso en el silencio de tus pensamientos. Y cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, fortaleces tu espíritu. En los momentos de crisis, cuando la vida te empuja al límite, la virtud se convierte en tu ancla. Te da dirección cuando todo parece confuso. Te da fuerza cuando el miedo amenaza con dominarte. Te da dignidad cuando el mundo te humilla. Nada puede arrebatarte eso. Ni la pobreza, ni la pérdida, ni el tiempo. El estoico no necesita que los demás lo reconozcan, porque su valor no depende del juicio ajeno. Vive en armonía consigo mismo, sabiendo que la verdadera grandeza no consiste en conquistar imperios, sino en conquistarse a sí mismo. En una sociedad que idolatra el éxito superficial, vivir con virtud es un acto de rebeldía, es negarse a jugar un juego vacío. Es elegir la verdad sobre la apariencia, la coherencia sobre la conveniencia, la serenidad sobre la aprobación. Es caminar por el mundo sin máscaras, con el alma desnuda, sabiendo que nada que el destino pueda quitarte define lo que eres. Vivir con virtud no garantiza una vida fácil, pero sí una vida plena, porque quien vive conforme a sus principios duerme en paz. No necesita justificar su existencia, ni buscar refugio en la mirada ajena. Su satisfacción proviene de saber que ha actuado bien, que ha sido fiel a su naturaleza racional y moral. La virtud no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Y el ejemplo del sabio tranquilo, firme, compasivo, tiene un poder silencioso que transforma más que cualquier sermón. Cuando eliges la virtud, inspiras a otros a hacer lo mismo. Te conviertes, sin pretenderlo, en una luz que guía en la oscuridad. Así que no busques ser admirado, busca ser íntegro. No quieras parecer sabio, sino vivir con sabiduría. Porque al final, cuando el ruido del mundo se apaga y quedas solo contigo mismo, lo único que importa es poder mirar hacia adentro sin vergüenza. Esa es la paz del alma que conocieron los estoicos. Esa es la libertad de quien ya no necesita parecer nada, porque ha aprendido a serlo todo. La última lección de los estoicos, y quizá la más profunda, es la que más tememos mirar de frente, nuestra propia mortalidad. No hay sabiduría sin la conciencia de la muerte, porque solo quien acepta su fin aprende a vivir de verdad. Marcus Aurelius, en su serenidad de emperador y filósofo, lo escribió con una claridad que atraviesa los siglos. Piensa constantemente en cuán breve y fugaz es la vida humana, cuán efímero es todo lo que ves. No lo decía con tristeza, sino con libertad. Saber que el tiempo es limitado no es una condena, sino un llamado urgente a la autenticidad. Cada día que pasa, cada amanecer, cada respiración, es un recordatorio silencioso de que nuestra existencia pende de un hilo invisible. Sin embargo, la mayoría vive como si fuera inmortal, como si siempre hubiera un mañana para amar, perdonar o empezar de nuevo. Los estoicos sabían que esa ilusión es la raíz de la apatía y la distracción. Memento mori, recuerda que morirás, no es una frase sombría, sino una brújula. Nos enseña a priorizar lo esencial, a dejar de desperdiciar la vida en lo trivial, en lo que no depende de nosotros, en la búsqueda vacía de aprobación. Cuando recuerdas que el tiempo es finito, cada instante se llena de valor. La conversación con un ser querido, el silencio de la madrugada, la mirada al cielo, todo se vuelve sagrado.
El miedo a la muerte ha hecho esclavos a millones de almas, pero el estoico no la teme porque entiende que es parte del orden natural. Nacemos, vivimos, morimos, así es la ley de la existencia. Resistirse a eso es como temer al atardecer después del día. La muerte no destruye la vida, la completa. Es el punto final que da sentido al relato. Epicteto enseñaba: no es la muerte lo que debemos temer, sino el no haber vivido nunca con virtud. Morir no es trágico. Trágico es desperdiciar los días en la superficialidad, en la queja, en el deseo de controlar lo incontrolable. El estoico no busca prolongar la vida a cualquier precio, busca llenarla de propósito. No cuenta los años, cuenta los momentos bien vividos. Cuando comprendes esto, cada día se convierte en una oportunidad de grandeza, no en el sentido de la fama o del poder, sino en la grandeza interior, esa paz silenciosa de quien sabe que si muriera hoy, lo haría sin arrepentimientos, porque ha amado, ha perdonado, ha hecho el bien y ha aceptado la vida tal como se presentó. Aceptar la muerte es también aceptar la vida. Son dos caras de la misma moneda. No puedes amar de verdad si no sabes que lo amado es efímero. No puedes apreciar el amanecer si no recuerdas que cada uno puede ser el último. La muerte, vista desde la razón, no destruye la belleza, la intensifica. Marcus Aurelius meditaba sobre la muerte no para llenarse de miedo, sino para mantenerse despierto. Cada reflexión le recordaba lo que realmente importaba: vivir con justicia, actuar con rectitud, dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Y eso es lo que nos enseña el estoicismo, que el tiempo no se mide en duración, sino en profundidad. Imagina por un momento que te dicen que hoy es tu último día. ¿Qué harías diferente? ¿A quién llamarías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué dejarías de posponer? Esa es la claridad que ofrece el Memento Mori. Nos despierta de la distracción y nos devuelve al presente. La conciencia de la muerte es, paradójicamente, una fuente de alegría, porque cuando aceptas que no tienes el control del tiempo, dejas de vivir en el miedo, dejas de compararte, de acumular, de fingir. Empiezas simplemente a vivir, a respirar con gratitud, a mirar con atención, a amar sin condiciones. El estoico no se aferra a la vida como quien teme perderla. La abraza con la serenidad de quien sabe que todo lo que comienza debe terminar. Y en esa aceptación hay una paz que ningún poder ni riqueza pueden ofrecer. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada segundo que pasa es una moneda que nunca volverá. Por eso, la sabiduría no consiste en alargar los días, sino en habitarlos plenamente. Haz que cada acción tenga sentido, que cada palabra sea justa, que cada silencio sea consciente. Vivir con la muerte en mente no te hace sombrío, te hace libre. Libre del miedo, del orgullo, de la prisa. Libre para vivir con presencia, para actuar con propósito, para amar sin miedo al final. Y cuando el final llegue como llegará para todos, el sabio lo recibe sin resistencia, con la misma serenidad con la que saludó el amanecer, porque entiende que la vida no le pertenece. Es un préstamo breve del universo, y lo único que puede hacer es devolverlo con gratitud. Recuerda esto: la muerte no te roba la vida, te enseña su valor. Cada día que despiertas es un regalo, una nueva oportunidad para ejercitar la virtud, para aprender, para servir, para ser mejor que ayer. La filosofía estoica no busca inmortalidad en el cuerpo, sino en el alma, en los actos, en el ejemplo, en la huella que dejas en los demás. Así que no temas al final. Teme, más bien, a no haber vivido con coraje, con justicia, con amor. Teme llegar al último día
y darte cuenta de que estuviste dormido toda la vida. El estoico camina hacia la muerte con la frente en alto, sabiendo que ha cumplido con su papel en el gran teatro del mundo. No se aferra, no huye, simplemente acepta, y en esa aceptación encuentra la más alta forma de libertad, la de quien ya no teme nada. Porque solo quien recuerda su mortalidad aprende el arte supremo de vivir, estar plenamente aquí, en este instante, con el alma despierta, con el corazón en paz, sabiendo que, mientras respire, todavía puede elegir la virtud, la gratitud y la serenidad. Y eso nada menos que eso es lo que significa vivir como un estoico.